Sección médica. Bueno, vámonos a nuestra sección médica, que es muy importante que escuchen esto que nos va a platicar el doctor Ángel Nuño. Él es director de promoción de la Secretaría de Salud Jalisco. Fíjese bien, yo le pregunto a él, la influenza en el año del 2009 nos creó un pánico terrible. Decíamos, ¿qué está pasando? Estamos en el 2019, que ya son 10 años. ¿Qué nos ha dejado esto? Doctor, ¿cómo está? Feliz año, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz año a todas nuestras amigas y nuestros amigos. Muy buena memoria, efectivamente, 10 años. Y es un momento interesante para hacer un corte, ¿no? Sí. 10 años. ¿Qué nos ha enseñado la influenza? Vamos a partir de 3 cosas. ¿Cómo evitar enfermarnos? ¿Qué hacer en caso de una enfermedad? Es muy importante. ¿Cómo evitar enfermarnos? ¿Y qué nos ha enseñado estos 10 años? Número 1, que la vacunación es eficiente, efectiva, y que esta vacunación año con año nos aporta a una reducción en el riesgo de enfermarnos de una manera grave. Es muy importante. ¿Cuáles son los grupos en la que estos 10 años nos ha mostrado la enfermedad que puede causar una hospitalización o inclusive la muerte? En los niños menores de 5 años específicamente, adultos mayores de 60 años, en las mujeres embarazadas, que a través de estos 10 años hemos visto precisamente cómo este grupo específico es más vulnerable de padecer una enfermedad grave. Aquellas personas con alguna enfermedad crónica, hablamos de nuestras amigas y amigos que padecen diabetes o alguna enfermedad del colesterol o del corazón, o de los pulmones, personas con asma, personas con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o fumadores. En estos 10 años hemos visto cómo específicamente a esas personas el virus de la influenza, la enfermedad de influenza es más agresivo. Es por eso que la vacunación va enfocado muy específicamente en que en esos grupos se vacunen todas las personas. También que hemos aprendido que la enfermedad se transmite persona a persona a través de las gotitas de saliva al estornudar o al toser, y que la podemos tener en las manos y que podemos estarla poniendo en las superficies. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que el lavado de manos con agua y jabón, así como sanitizar las superficies, es una medida muy eficiente de reducción precisamente de estos virus y evitar enfermarnos. También que hemos aprendido que hay que evitar tener contacto con personas enfermas, y alguna de las recomendaciones, la utilización del cubrebocas, la utilización de la bufanda, estar bien hidratados, consumir alimentos ricos en vitaminas A, C y D, sobre todo de fuente natural, lo que son frutas y verduras, y en conjunto todas estas recomendaciones preventivas junto con la vacunación, que hemos aprendido que es la manera más eficiente de reducir la posibilidad de enfermarnos de una manera grave. Y también que aprendimos que existen medicamentos altamente específicos para tratar la influenza, como lo que es el oseltamivir, pero es muy eficiente cuando este es otorgado dentro de los primeros 3 días de iniciada los signos y síntomas. Es por eso que específicamente en estos momentos hay que diferenciar, hay que ir con el médico. Nosotros no sabemos si lo que tenemos es influenza o es una gripa estacional por algún otro virus. Entonces hay que ir con el médico para que nos pueda establecer un diagnóstico. La influenza, ¿cómo se siente? A diferencia de otros virus, síntomas, de otros síntomas, que puede ser un catarro estacional, que es el flujo nasal, un poquito de dolor de cabeza, a lo mejor un poquito de aumento de temperatura. A diferencia de las demás gripas, influenza se establece con un dolor de cabeza permanente. La fiebre es persistente, de difícil control, inicia un ardor de garganta que te produce una tos seca de inicio y posteriormente con flemas productiva. Entonces, estos 3 síntomas son muy importantes que los identifiquemos de manera inicial. Y posteriormente, ¿qué es lo que se va a ir incorporando? El dolor de cuerpo, la gente refiere el dolor de músculos, el dolor de articulaciones, el cansancio general, la falta de apetito. Inclusive puede ir progresando hasta una dificultad respiratoria, y ya es cuando precisamente hay que hospitalizar. Esto es bien importante, hacer referencia a qué es lo que está sucediendo, y sobre todo que ya tenemos la vacuna. O sea, ¿esta vacuna de la influenza ya se integró a la cartilla de vacunación, doctor, o no? Así es, desde hace más de 10 años ya está incorporada. Y es muy importante entender, amigas y amigos, qué es la vacuna contra la influenza. Miren, la vacuna contra la influenza no posee al virus de la influenza, es una partícula que asemeja al virus de la influenza. No es el virus de la influenza y no contiene material genético que te pueda producir una enfermedad. Pero es tan parecida, digamos, es una partícula que asemeja de manera tan real al virus de la influenza que cuando te pones la vacuna te crea una reacción, y la reacción es real. Hay reacciones locales que puede ser aumento en la temperatura, dolor,
puede ser una reacción de tu cuerpo ante algo que está identificando como extraño. Claro. Inclusive hay personas que llegan a tener una reacción sistémica generalizada, se sienten con aumento en la temperatura, se sienten mal. Pero ¿qué sucede? Como no es el virus real y no te produce la enfermedad, de 1 a 2 días se pasan los síntomas. Pero es muy importante, esa reacción que tuvo el cuerpo te va a generar una memoria inmunológica. Y esta memoria inmunológica, cuando tengas contacto con el virus real, tu sistema inmunitario va a tener una respuesta más eficiente que si no hayas tenido ese previo contacto. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna? La vacuna no evita que te enfermes, lo que hace es que sensibiliza a tu sistema inmunológico para que cuando tengas contacto con el virus real no presentes una enfermedad grave. Grave, que eso es bien importante. Esta vacuna de la influenza, doctor, ¿cada cuándo se tiene que aplicar y en qué meses? Preferentemente es al inicio de la temporada invernal, lo hemos hablado, octubre o noviembre. La vacuna sigue disponible hasta este mes, febrero, marzo, sigue disponible. Todavía pueden acudir, muy importante, es una vacuna sectorial. Es una vacuna en donde Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y cualquier seguridad pública de salud te ofrece precisamente esta vacuna de manera gratuita. No importa a qué institución puedes acceder a esta vacuna. Todavía existe cerca del 20% de dosis disponibles en todo el estado de Jalisco, así es que amigas y amigos que aún no se han vacunado, los invitamos a que acudan a estas unidades de primer nivel de atención, insisto, de cualquier institución y se apliquen esta vacuna. Gracias, doctor, por esta información, y hay que estar bien, hay que cuidarnos, hay que aplicarnos la vacuna. Claro que sí. Gracias, sí. Que esté bien.